Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a ver en este día de hoy la clase correspondiente al día 25 de septiembre del 2020 y vamos a ver la unidad 6 y la unidad 7. Unidad 6, inhibición hereditaria, y unidad 7, lo que es, a ver si puedo poner esto, ahí está, inhibición hereditaria, unidad 6, como les decía, y unidad 7 correspondiente a lo que es administración judicial y administración extrajudicial. Entonces, inhibición hereditaria. ¿De qué se trata la inhibición hereditaria? Bueno, la inhibición hereditaria es aquella que se origina con la muerte de una persona ante la pluralidad de herederos que se le impone a sus sucesores y que finaliza con la partición. Es decir, se trata de un estado de inhibición que se origina en la muerte del causante y que continúa hasta el momento de la partición. Y esto tiene que ver, o se explica, porque los coherederos, ¿no es cierto? En el caso de que se trate de un heredero único, o en el caso de que se trate de una pluralidad de herederos, es decir, que hayan coherederos, van a recibir los bienes y derechos de manera universal, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Que no les pertenecen de manera singular cada uno de los bienes que conforman el acervo hereditario, sino que lo que reciben es una universalidad. Y esto, ¿sí?, que conforma lo que estamos viendo como estado de indivisión o masa hereditaria indivisa, ¿no es cierto? O también vamos a encontrar en los libros hablar de comunidad hereditaria, ¿no? Donde los herederos son copropietarios de toda una comunidad, ¿no? Por eso también se habla de comuneros en los libros. Tiene una gran implicancia práctica. ¿En qué sentido? Por ejemplo, vamos a dar distintos ejemplos. Si el acervo hereditario está compuesto por 3 automóviles, ¿no es cierto? Y hay distintos herederos, los herederos, no, en el caso de ser 3 herederos, no van a tener un tercio de cada uno de esos automóviles, sino que lo que tienen es una cuota parte de la universalidad, ¿sí?, del total, pero no tienen un tercio de cada uno de esos automotores. Es decir, no tienen el dominio, sino que lo que tienen es derechos. Entonces, durante el estado de indivisión hereditaria, se pueden transmitir derechos sucesorios que tienen que ver con esa cuota parte, pero lo que no tienen es el dominio. Por ejemplo, esto también tiene, como les decía, implicancia práctica, por ejemplo, porque en el caso de los acreedores personales de cada uno de los coherederos, los acreedores personales de nada les sirve para poder satisfacer y asegurar el pago de su crédito, plantear o presentar ante la justicia un pedido de embargo sobre un bien determinado del acervo hereditario, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aún no se sabe si ese bien determinado va a formar parte de la hijuela que corresponde a ese heredero que es deudor de ese acreedor. Entonces, de nada le sirve para asegurar su crédito. Lo que tiene que hacer entonces el acreedor personal de ese heredero determinado en el ejemplo es presentar, ¿sí?, un embargo de la cuota parte o de los derechos que le corresponden a ese heredero en la herencia, ¿sí? Entonces, lo que se transmite es una universalidad de bienes y derechos, y no bienes determinados en sentido singular. Por eso la definición dice, es aquella que se origina, el estado de división es aquella que se origina con la muerte de una persona ante la pluralidad de herederos que se le impone a sus sucesores y que finaliza con la partición. Los herederos son titulares de una masa hereditaria de bienes y derechos. Ahora, los bienes singularmente considerados no tienen, no tienen destino asegurado a un sucesor en concreto. Son propietarios de la herencia por cuotas, ¿sí?, una cuota aparte. Los bienes de modo determinado los van a recibir recién con la partición de herencia, que lo vamos a ver en la unidad 8. ¿Cuáles son las características entonces de este estado de indivisión, de esta universalidad? Bueno, se trata de una comunidad universal, una comunidad forzosa y una comunidad transitoria o incidental. ¿Por qué es una comunidad universal? Bueno, porque como ya les decía, recae sobre una universalidad que es la herencia, ¿sí?, esta comunidad hereditaria que se forma, y no sobre sus objetos singulares. Es un conjunto de bienes y derechos. Es una comunidad forzosa porque se origina con la muerte de una persona, ¿sí?, que en este caso va a ser el causante, el autor de la sucesión, el actor de la sucesión. No es opcional,
sino que se impone de pleno derecho y nace con independencia absoluta de las partes, es decir, no depende de la voluntad de las partes. Es de orden público, es forzosa. Es una comunidad transitoria o incidental, ya que no se constituye de manera permanente, no se perpetúa en el tiempo, sino para extinguirse mediante la partición. El principio, en nuestro ordenamiento jurídico interno, es el de la partición forzosa. Es decir, la partición debe realizarse. Sin embargo, vamos a encontrar después algunos supuestos, ¿no?, dentro de esta unidad 6, determinados supuestos de indivisión forzosa. Forzosa en el sentido de que se extiende en el tiempo, más allá de los tiempos normales de lo que sería un procedimiento sucesorio, ¿no es cierto? Entonces, como les decía recién, el principio es el de la partición forzosa, sin embargo puede extenderse. ¿Por qué motivos puede extenderse? Puede extenderse por voluntad del testador, por pacto entre los herederos, por oposición por parte del cónyuge, por oposición de un heredero a la división de un establecimiento de cualquier índole, por oposición por parte del cónyuge a la partición de un bien determinado que constituyó la residencia habitual de los cónyuges. ¿Sí? Vamos a ver cada uno de estos 5 supuestos de manera individual. Por voluntad del testador. Tengo que correr esta ventanita, que si no, no puedo leer. Entonces, 2330. ¿Qué dice el artículo 2330? El testador puede imponer a sus herederos, aún inclusive los legitimarios, la indivisión de la herencia por un plazo no mayor a 10 años. Es decir, se puede imponer por un plazo mayor de 10 años. ¿Por qué? Por voluntad del testador. Y se diferencian 2 cuestiones en este artículo. Por un lado, puede imponer a sus herederos por un plazo no mayor a 10 años la indivisión de la herencia. ¿De qué está hablando acá? De la herencia en sentido global, genérica, toda la herencia. Se establece la indivisión forzosa por un plazo mayor a 10 años. Si el plazo establecido en el testamento es mayor a 10 años, se entiende reducido a la edad de 10 años. Es decir, no puede ser mayor a 10. También se puede mantener indiviso por ese plazo, es decir, 10 años, en el caso de haber herederos menores de edad, hasta que todos lleguen a la edad de la mayoría de edad. Es decir, puede extenderse más allá de los 10 años en el caso de haber herederos menores de edad. Por ejemplo, en el caso que haya un heredero de 5 años, se puede extender hasta que éste cumpla la mayoría de edad, es decir, 18 años. Con lo cual, en ese caso se extendería por un plazo de 13 años, es decir, más allá de los 10 años. Pero no sobre la totalidad de la herencia, sino que acá habla de determinados bienes o determinadas circunstancias. Por ejemplo, se puede extender más allá de 10 años, y en el caso en que haya personas menores de edad, cuando se trata de un bien determinado, cuando se trata de un establecimiento de cualquier índole, comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero o de cualquier otro, pero que constituya una unidad económica. Entonces lo que pretende en este caso el testador es que la unidad económica no se subdivida y no pierda la producción, ¿no es cierto?, o la unidad económica de que se trata, que siga funcionando ese establecimiento, ¿no es cierto? Eso es lo que se busca. En el caso de las partes sociales, cuotas o acciones de la sociedad, en la cual es principal socio o accionista, es decir, debe ser principal socio o accionista, y en todos los casos cualquier plazo no puede ser mayor al de 10 años. ¿Sí? El juez puede autorizar la división total o parcial antes de vencer el plazo a pedido de cualquier coheredero, es decir, cualquier coheredero puede solicitar, ¿no es cierto?, la división total o parcial. Es decir, que la indivisión forzosa no cumpla el plazo decidido por el testador. Pero siempre y cuando se cumplan determinadas cuestiones, que es que hayan circunstancias graves y razones de manifiesta utilidad. ¿Qué significa razones de manifiesta utilidad y razones graves? Debe cumplir con estos 2 extremos que tienen que ver con el interés común. Es decir, cuando la indivisión forzosa vaya en detrimento de lo que es el interés común de los coherederos, incluso a pedido de uno solo de ellos, de manera incidental tramita este pedido, si se prueban estos 2 extremos, el juez puede dejar sin efecto la indivisión forzosa de manera total o parcial. Eso lo va a decidir el juez según el caso en concreto y según, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de que las circunstancias graves o las razones de manifiesta utilidad entienda que
con dejar sin efecto la indivisión solo parcialmente estas circunstancias graves o razones de manifiesta utilidad desaparecen. En ese caso, la división puede ser parcial, y en el caso de que sea necesaria disolver la indivisión y que la división se realice total o totalmente, el juez lo va a resolver de dicha manera para que las circunstancias graves o razones de manifiesta utilidad y esos extremos desaparezcan, ¿sí? Pero el incidente debe probar estas dos cuestiones. En el caso de la otra indivisión forzosa, es por el pacto de los herederos. Es decir, de común acuerdo, por autonomía de la voluntad, los coherederos, los copropietarios, los comuneros, como les decía anteriormente, pueden convenir que la indivisión entre ellos perdure total o parcialmente por un plazo que no exceda de 10 años. Siempre el plazo es de 10 años, sin perjuicio de la partición provisional de uso y goce de los bienes entre los copartícipes. Si hay herederos incapaces o con capacidad restringida, el convenio concluido por sus representantes legales o la participación de personas que los asisten, es decir, con apoyos, requiere aprobación judicial. Si hay herederos incapaces o con capacidad restringida, siempre se va a requerir la aprobación judicial. Es necesario presentarlo. Si no, no. Es decir, es un pacto que puede ser realizado de manera extrajudicial. Y ellos convienen, ellos me refiero a los herederos, los coherederos convienen que la indivisión perdure entre ellos de manera total o parcial. Nos preguntamos en qué caso puede ser que los coherederos, ¿no es cierto?, puedan considerar que la indivisión puede ser un camino a seguir por un plazo de 10 años. Por ejemplo, pensemos en que existen 3 coherederos y el acervo hereditario está compuesto por un campo, ¿no? Que se tiene que dividir en 3 partes, ¿no? El campo funciona como una unidad económica de explotación agropecuaria, agrícola o ganadera, y esa unidad económica, en el caso de particionarse y de subdividirse, ¿sí?, y de que alguno de los herederos pretenda venderla, se pierde esa unidad económica. Entonces, para que perdure esa unidad económica, ¿no es cierto?, y asegurarse que ninguno de ellos venda la porción del campo, lo que pueden hacer es generar un acuerdo, ¿sí?, mediante la autonomía de la voluntad, de decir, bueno, nos comprometemos a que por el plazo de 10 años generamos una indivisión forzosa total del campo. Y realizamos una partición provisional del uso y goce. Es decir, de este campo, un tercio, una parte es para vos, de acá para acá es tuya, y de acá para acá es tuya. Y los 3 lo que hacemos es la explotación de ese campo, y mantenemos esa unidad económica. Es decir, se realiza un acuerdo de indivisión forzosa por el plazo de 10 años, y hay una partición de uso y goce. Entonces lo que se asegura es que por el plazo de 10 años ese campo continúa el destino que tenía anteriormente, que era la explotación agropecuaria, ganadera, que conforma una unidad comercial, ¿no es cierto? El convenio puede ser renovado por igual plazo, establece el 2331, y cualquiera de los coherederos en cualquier momento puede pedir la división antes del vencimiento del plazo, pero siempre que medien circunstancias justificadas. Por eso está el interés del pacto, porque lo que se asegura, porque en el momento del acuerdo, los 3, por ejemplo, en el caso del ejemplo, los 3 están de acuerdo, pero lo que se están asegurando es que forzosamente ese acuerdo perdure 10 años, ¿sí? Porque en el momento que están firmando, ninguno quiere vender su cuota aparte, lo que eventualmente se fuera a ser incorporado en su hijuela, digamos, ¿no es cierto? Pero lo que se aseguran es la indivisión forzosa, ¿sí? Es que perdure durante 10 años. Para que eso se rompa y se pueda pedir la división por uno de los coherederos, deben mediar causas justificadas. Estas causas justificadas tienen que ver con el interés común. Es decir, que hayan circunstancias sobrevinientes al acuerdo y al pacto de indivisión que realmente hagan insostenible este acuerdo hasta la finalización del mismo, del plazo de 10 años, porque va en detrimento de lo que es el interés común. En el caso de que no se prueben estas circunstancias, el pacto de indivisión debe cumplimentarse, lógicamente.
porque no se han alterado las circunstancias que se tuvieron en cuenta al momento de la realización del pacto. Otra de las cuestiones era la posición del cónyuge, ¿sí? El artículo 2332. El cónyuge supérstite puede solicitar la indivisión de un establecimiento de cualquier índole, en tanto constituye una unidad económica. Establecimiento de cualquier índole es como el que estábamos enumerando anteriormente. Puede ser un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero o de cualquier otro que constituya una unidad económica. Partes o cuotas sociales o acciones de una sociedad, o el bien que constituyó la residencia habitual de los cónyuges. Sobre alguna de estas tres cuestiones, el cónyuge supérstite sobreviviente puede solicitar la indivisión. Ahora bien, solamente puede solicitar estas indivisiones forzosas, ¿sí?, si cumple los requisitos que cada una de ellas requiere, y carece de este derecho si la indivisión solicitada recae sobre un bien que eventualmente puede ser adjudicado en su hijuela. ¿Por qué? Es esta última cuestión. Si el bien puede ser adjudicado en su hijuela, tranquilamente al momento de la partición se le puede adjudicar y no es necesario que solicite la indivisión forzosa. ¿Se entiende? Si se le va eventualmente a adjudicar en su hijuela, o se le puede adjudicar, tranquilamente pueden resolverlo de esa circunstancia y evitar una indivisión forzosa durante un plazo determinado. Esta indivisión debe ser solicitada sí o sí judicialmente, no va a generar acuerdo con los coherederos. ¿Cuáles son los requisitos en cada uno de estos supuestos? Bueno, perdón, ahí está. En el caso de establecimientos de cualquier índole, si lo ha adquirido o constituido en todo o en parte, o si participa activamente de su explotación. En el caso del establecimiento de cualquier índole, les dije, industrial, comercial, agropecuario, etcétera, si lo ha adquirido o constituido en todo o en parte, o si participa activamente de la explotación. Estos son el requisito esencial y necesario para poder pedir la indivisión. Si no lo adquirió, constituyó en todo o en parte, o no participó activamente de la explotación, no tiene derecho a solicitar la indivisión forzosa por el establecimiento que compone una unidad económica. En el segundo supuesto, en el caso de las partes o cuotas sociales o acciones societarias, solamente podrá pedirlo en el caso de que el cónyuge sobreviviente o supérstite sea el principal socio o accionista. En el caso de no serlo, no puede requerirlo. Y por último, el último supuesto, que es bastante particular, ¿no es cierto?, que es para requerir la indivisión del bien sobre el que se constituyó la residencia habitual de los cónyuges, ¿sí? Y debe cumplir que el bien haya sido efectivamente la residencia habitual antes de la muerte. ¿Qué significa esto? Que al momento de la muerte, inmediatamente anterior, haya sido la residencia habitual. El concepto de residencia habitual se relaciona con el último domicilio que tuvieron los cónyuges, ¿no es cierto? Es decir, que si se modificó antes de la muerte, no puede solicitarse la indivisión forzosa sobre este domicilio, sobre este bien inmueble. Que haya sido adquirido o construido total o parcialmente con fondos gananciales. Este es un detalle no menor muy importante, que haya sido adquirido o construido total o parcialmente con fondos gananciales. No puede ser un bien propio del causante. Que el bien no pueda ser adjudicado en su hijuela al cónyuge. También muy importante, ¿por qué? Porque si no, no es necesario que solicite la indivisión forzosa, como dijimos anteriormente. Y por último, el último requisito que debe cumplirse es que el cónyuge carezca de bienes que le permitan procurarse otra vivienda suficiente para sus necesidades. ¿Por qué? Porque este pedido de indivisión forzosa tiene que ver con un mecanismo de protección de la vivienda, el derecho humano, no sobre la vivienda, sobre el inmueble, sino como un derecho humano a la vivienda. Con lo cual forma parte de la protección a la vivienda del cónyuge supérstite. Y esta última indivisión forzosa, este último punto, abarca no solo el inmueble, sino también las cosas muebles que en él se encuentran, y dura mientras el cónyuge supérstite sobreviva. ¿Sí? Un dato no menor.
Ahora bien, este último derecho a pedir la indivisión forzosa sobre el bien inmueble que ha sido efectivamente residencia habitual antes de la muerte, se relaciona mucho con el derecho real de habitación del cónyuge superstite. Y algunos autores han criticado esta norma y este artículo en que se superponen con aquel derecho. Sin embargo, tiene aristas muy diferentes. Por ejemplo, en este caso, no es un dato menor de que haya sido adquirido, constituido total o parcialmente con fondos gananciales, ¿no es cierto? Recordemos que sobre los gananciales del causante no hereda el cónyuge superstite, con lo cual, ¿no es cierto?, el pedido de la indivisión forzosa puede ser un mecanismo interesante, ¿sí?, y muy importante para poder garantizar la protección de la vivienda del cónyuge superstite, ¿sí? Y ahí está la diferencia, sobre todo con el derecho real de habitación del cónyuge superstite. Bueno, pasamos al siguiente. Oposición de un heredero. En el caso del 2323, dice, en las mismas circunstancias que se establecían en el artículo anterior, el heredero puede oponerse a la inclusión de la partición de un establecimiento que se constituye una unidad económica si, antes de la muerte del causante, ha participado activamente en la explotación de la empresa. Es muy parecido al tema del cónyuge superstite, pero únicamente puede solicitarlo sobre el establecimiento que constituye una unidad económica y en el caso del coheredero ha participado activamente en la explotación de la empresa. No puede solicitarla ni sobre la vivienda ni tampoco respecto de partes sociales, cuotas o acciones societarias, ¿sí? Solo sobre el establecimiento que compone una unidad económica y que ha participado activamente de la explotación de la empresa. En ese caso, puede requerir la indivisión forzosa. El artículo 23-24, oponibilidad frente a terceros. Para que las indivisiones forzosas sean oponibles a terceros, ¿sí?, es decir, acreedores sobre todo, que es lo que interesa, las indemnizaciones forzosas previstas en el artículo 2330 a 2333, que incluyan bienes registrables, deben estar inscritas en los registros respectivos. ¿Cuáles son aquellas bienes registrables? Bienes automotores, en el caso de bienes muebles registrables, como los automotores, o bienes inmuebles, ¿sí? Deben estar inscritos en los registros respectivos, registros de automotor o registro inmueble. Cumplido con ello, y mientras dure la indivisión, los acreedores personales de los herederos no podrán ejecutar los bienes indivisos, ni tampoco una porción ideal de estos, ¿sí? En cuanto a los acreedores de la sucesión, y acá está lo importante, la indivisión les resulta inoponible, y no les impide el cobro de sus créditos sobre los bienes indivisos, ¿sí? Es decir, la registración de la indivisión forzosa tiene que ver para los acreedores personales de los coherederos, ¿sí? Los acreedores de la sucesión, es decir, los acreedores del causante, la indivisión les resulta inoponible y pueden cobrar los créditos de los bienes sobre los bienes indivisos. No hay ningún tipo de inconveniente. Eso es muy importante. Y en el caso del inventario y el avalúo, como última parte de lo que es esta primera unidad 6 que vamos a ver hoy, tenemos inventario y avalúo. Vamos a ver los conceptos en primer lugar. Inventario es la operación que permite determinar los bienes del sucesorio y consiste en la numeración, identificación e individualización de los bienes con una descripción de cada uno de ellos. Deberán individualizarse los bienes muebles, inmuebles o muebles registrales con una descripción detallada de los títulos, pero en el caso de estos bienes registrales, además del estado en el que se encuentran al momento de ser inventariados. El avalúo es la pericia tendiente a esclarecer todo lo concerniente a la naturaleza del bien, a la conservación, divisibilidad, desgaste y sobre todo el valor de cambio, ¿sí? Tiene que ver con la evaluación del bien. Una cosa es inventariar y establecer el estado en el que se encuentra, y el avalúo tiene que ver con la evaluación de ese bien, según estas cuestiones. Eso se trata más de una pericia. En el inventario debe hacerse con citación de los herederos, acreedores y legatarios cuyo domicilio sea conocido. Debe ser realizado en un plazo de 3 meses desde que los acreedores o legatarios hayan intimado judicialmente a los herederos a su realización. Es decir, ¿el inventario debe ser realizado necesariamente en el plazo de 3 meses? Si nosotros tenemos este interrogante, la respuesta es no. ¿Debe ser realizado en un plazo de 3 meses
desde que los acreedores obligatorios lo hayan intimado judicialmente a los acreedores, a los herederos a su realización, sí. Es decir, el plazo de 3 meses corre desde la intimación judicial realizada a los herederos para su realización. Si no, el inventario lo pueden realizar en cualquier momento, ¿sí? No tiene un plazo de 3 meses. Debe hacerse con citación de los herederos, acreedores y legatarios. Así se realiza el inventario. Sin embargo, este inventario, por voluntad unánime de los copropietarios de la masa indivisa, ¿sí? Es decir, los coherederos, el inventario puede ser sustituido por la denuncia de bienes, excepto que el inventario haya sido pedido por acreedores o le imponga otra disposición de la ley. ¿Sí? El avalúo. La evaluación debe hacerse por quien designen los copropietarios de la masa indivisa si están de acuerdo y todos son plenamente capaces. Si no están de acuerdo, no son todos plenamente capaces, por quien designa el juez, de acuerdo a la ley local. El valor de los bienes se debe fijar a la época más próxima posible al acto de partición. Entonces, dos supuestos. Cuando están todos de acuerdo y son todos plenamente capaces, o cuando no lo están o no se da el caso. En este supuesto lo va a designar el juez. ¿Sí? Entonces, dos cuestiones. Si están todos de acuerdo, son capaces, el inventario y el avalúo son realizados por quienes ellos decidan. Y se desatienden los herederos de las normas del Código Civil y Comercial de la Nación y también de las reglas de procedimiento locales. Y podrán evaluar ellos mismos o recurrir a un abogado, a un corredor público, a un tasador privado, ¿sí? Y pueden acordar lo que quieran sin ningún tipo de limitación. Y acá aparece la autonomía de la voluntad en materia de inventario y avalúo. Ahora, el problema es cuando no se ponen de acuerdo. Cuando no se ponen de acuerdo, hay incapaces o hay personas incapaces o con capacidad restringida o acreedores personales de los herederos que se oponen a que la misma se realice en forma privada, deben recurrir al nombramiento de un perito y seguir los procedimientos de los códigos de procedimiento locales. Los códigos de procedimiento locales son los códigos procesales, ¿no es cierto? Y advertimos que existen 3 tipos de inventarios o avalúo. Puede realizarse de manera privada, mixta o judicial. La característica en que en forma privada o mixta, todos los herederos tienen que estar de acuerdo y ser capaces. Tanto de forma privada como mixta forman parte de este primer supuesto, donde están todos de acuerdo y son plenamente capaces. Privado, bueno, 100% autonomía de la voluntad, no hay intervención judicial. Mixta es cuando hay intervención judicial. ¿Cuándo hay intervención judicial? En el caso, por ejemplo, de la denuncia de bienes. Cuando sustituyen el inventario judicial por la denuncia de bienes. Cuando están todos de acuerdo, presentan una denuncia de bienes donde establecen un inventario y un avalúo y lo presentan ante la justicia para que el juez lo homologue. Ese acuerdo, o ese acuerdo de voluntades, ese escrito, esa presentación, se denomina denuncia de bienes. ¿Sí? Y en ese caso es mixto, ¿no? Las impugnaciones, los copropietarios de la masa indivisa, acreedores y legatarios, pueden impugnar total o parcialmente el inventario. Es decir, tanto los copropietarios, es decir, los coherederos, como los acreedores y los legatarios pueden impugnar el inventario y avalúo. Si se demuestra que no es conforme al valor de los bienes, se ordena la retasa total o parcial de estos. O sea, es decir, se impugna, se realiza el procedimiento previsto conforme a los códigos de procedimiento, es decir, se bilateralizará la impugnación y demás, y después el juez va a resolver. ¿Sí? Y en el caso de que se demuestre de esa incidencia que el valor de los bienes no corresponde, ¿sí? Que el avalúo de los bienes realizados no corresponde al valor de los mismos, al valor real de mercado, se ordena la retasa total o parcial según corresponda el caso. Ahora bien, lo que tenemos que tener en claro es que en el caso de que de la impugnación realizada por los copropietarios o los coherederos, solamente van a poder impugnar cuando se trate del inventario de avalúo realizado de manera judicial. Cuando el inventario del avalúo fue realizado de manera privada o mixta, es decir, a través de la denuncia, por ejemplo, de bienes, de común acuerdo, y fueron todos plenamente capaces, no pueden realizar la impugnación. ¿Sí? Pueden impugnar, dice acá en la finalidad, pueden impugnar, ¿no? Cuando formalizaron la denuncia de bienes, no pueden impugnar. ¿Por qué? Y acá aparece la teoría de los actos propios. No pueden ir en contra de sus propios actos. Si todos los coherederos de común acuerdo, todos plenamente capaces,
formularon la denuncia de bienes ante la justicia, pues no pueden impugnar la propia denuncia que ellos hicieron y la propia evaluación que ellos hicieron. ¿Sí? En el caso de los acreedores y legatarios, siempre pueden realizar la impugnación, tanto sea judicial como sea privado mixta. Igualmente, vale recordar la posibilidad que tienen los acreedores y legatarios a que el inventario de avalúo se realice de manera privado mixta, es decir, pueden oponerse con anterioridad. ¿Sí? Y pasamos entonces a la unidad 7, ¿no? La administración. ¿De qué se trata la administración de la herencia? Bueno, obviamente durante este estado de indivisión, nosotros dijimos que transcurre desde la muerte hasta el momento de la partición, es necesario hablar también no solamente del estado de indivisión, sino del tema de las reglas de administración que rigen durante este estado de indivisión. Es decir, son las dos caras de una misma situación, de una misma moneda. La administración de la herencia se extiende, como les estamos diciendo, desde la muerte del causante hasta la partición y siempre que haya pluralidad de herederos. Si hay un heredero único, no vamos a tener ningún tipo de problema con la administración porque todo va a recaer sobre el heredero único, ¿no es cierto? Hay dos clases de administración durante este lapso de tiempo. La administración puede ser extrajudicial o la administración puede ser judicial. La administración extrajudicial, según el artículo 23-23, se manifiesta en toda sucesión en la que hay más de un heredero, lógicamente, como lo acabamos de decir, siempre tiene que haber pluralidad de herederos, desde la muerte del causante y hasta la partición, si no hay administrador designado. Es decir, si no hay administrador designado, vamos a hablar de administración extrajudicial. ¿Sí? Si bien no surge del texto del artículo, se infiere que resultarán aplicables las reglas de la administración extrajudicial cuando no se haya designado un administrador judicialmente. La administración judicial, en cambio, la ley prevé, es decir, el ordenamiento jurídico interno nuestro prevé la forma de designar un administrador de modo judicial que debe ser solicitado mediante incidente ante el juez de la sucesión. Puede ser iniciado ante el juez de la sucesión, o bien un incidente realizado, en el caso de que todavía no se haya iniciado la sucesión, va a ser iniciado ante el juez correspondiente al último domicilio del causante. ¿Sí? Puede ser provisional o definitivo la designación de este administrador judicial. Va a ser provisional o provisorio cuando es desde el momento de la muerte hasta la declaratoria de herederos, o va a ser definitivo cuando es desde ese momento y hasta la partición. ¿Sí? Entonces tenemos administración extrajudicial y administración judicial. Y dentro de la administración judicial esta designación puede ser provisoria o definitiva. Y vamos a ver cada una de estas. Administración extrajudicial, por un lado. Y acá, en realidad, no forma parte de lo que es administración extrajudicial, sino que forma parte en sentido genérico, ¿no? Tanto para la judicial también. Tenemos que tener muy en claro la diferencia entre actos de conservación, actos de administración y actos de disposición. En el caso de los actos de conservación, son actos urgentes que tienen por finalidad mantener incólume el patrimonio, evitando que los bienes se deterioren o se deprecien en su valor. Es decir, aquellos actos que tienen por finalidad el mantenimiento de los bienes en pos de un interés común. La falta de urgencia requiere unanimidad conforme al artículo 23-25. El 23-25 va a hablar de actos de administración y de disposición. Una característica principal que tiene esto de los actos de conservación es que no son cualquier acto conservatorio, sino que son actos conservatorios urgentes. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Debe haber una urgencia real, debe haber una urgencia que se debe acreditar con rigurosidad, ¿no es cierto? Porque el principio, cuando estamos en presencia de una universalidad, ¿no es cierto?, de bienes y derechos, y donde ninguno de los copropietarios, de los coherederos, puede disponer o utilizar de manera unánime, ¿sí? sin consultarlo con el resto de los coherederos, no pueden realizar ningún tipo de acto de administración o disposición, ¿no es cierto? Por eso la regla del 23-25 es que para los actos de administración y disposición se requiere el consentimiento de todos los coherederos. Entonces, para suplir el consentimiento del resto de los coherederos, nosotros podemos realizar actos de conservación, pero actos de conservación urgentes, ¿sí? No cualquier acto de conservación, son conservatorios urgentes. Por ejemplo,
En el caso de una inundación de un campo, ¿sí? El traslado de los animales hacia otro lado. Eso es un acto de conservación urgente que se puede realizar sin consentimiento del resto de los coherederos para evitar daños mayores, que en este caso sería que se ahoguen los animales, ¿sí? Los semovientes. Entonces, para evitar eso, uno de los coherederos puede realizarlo. Este acto conservatorio urgente. Y forma parte del interés común, obviamente, de todos los coherederos. Pero tiene que haber una urgencia. ¿Sí? Y esto después sí sirve el ejemplo, porque después lo tenemos que ver la diferencia con el artículo 23-27, que habla de las medidas urgentes, ¿no es cierto? Y en el caso de los actos de administración de disposición, tienen como característica principal que requiere el consentimiento de todos los coherederos, ¿sí? Es un requisito necesario. Y los actos de administración tienen que ver cuando no se pone en riesgo ni compromete la potencialidad económica total del patrimonio, que estamos en presencia de actos de administración y se relacionan más con los frutos y los productos. En el caso de los actos de disposición, son aquellos actos que recaen sobre bienes de capital. La característica es que compromete, que sí compromete o pone en riesgo la potencialidad económica del patrimonio. ¿Sí? Cae sobre los bienes de capital, no sobre sus frutos o productos, sino sobre los bienes de capital. Esa es la gran diferencia. En el caso de la administración entonces extrajudicial, los herederos pueden realizar actos conservatorios empleando los fondos indivisos en su poder, y a falta de fondos indivisos en su poder, puede obligar al resto de los coherederos a contribuir al pago de los gastos necesarios. ¿Sí? Y se trata de actos urgentes, ¿no es cierto? La diferencia principal con el artículo 23-27, ¿sí? Que habla de las medidas urgentes, ahora después lo vamos a ver, que tiene que ver con la intervención judicial. En este caso son actos conservatorios urgentes donde no requieren la intervención judicial. En el caso de los actos de administración y disposición se requiere el consentimiento de todos los coherederos, quienes pueden dar a uno o varios de ellos, ¿sí? O a un tercero, es decir, una persona extraña a los coherederos, un mandato general de administración. ¿Sí? O también puede existir un mandato tácito, es decir, si uno de los coherederos toma a su cargo la administración con conocimiento del resto de los coherederos, ¿sí? Y ninguno de ellos se opone, se entiende que puede haber un mandato tácito para los actos de administración, pero no para aquellos que requieren, aquellos actos de administración que no requieren facultades expresas, ¿sí? No para los actos de disposición. Ahora bien, ¿cuáles son los actos de administración que requieren facultades expresas? Todo acto que exceda la normal explotación de los bienes indivisos para la contratación o renovación de locaciones. Aquellos que requieren facultades expresas, no se presume que hay un mandato tácito. Y acá estamos en las medidas urgentes, que yo estaba mencionando, les estaba adelantando cuál es la diferencia con los actos de conservación urgentes. Se trata de actos urgentes, en el caso de las medidas, que requieren intervención judicial, mientras que los proyectos del 23-24 son conservatorios urgentes que pueden realizarse sin la intervención judicial. En el caso de las medidas urgentes, el artículo 23-27 dice, aún antes de la apertura del proceso judicial sucesorio, a pedido de un coheredero, el juez puede ordenar medidas de carácter urgente que se requieren en interés común. Puede ser, por ejemplo, autorizar el ejercicio de derechos derivados de títulos valores, acciones o cuotas societarias, la participación de fondos indivisos o el otorgamiento de actos para los cuales es necesario el consentimiento de los demás sucesores si la negativa de estos pone en peligro el interés común. Asimismo, puede designar un administrador provisorio o prohibir el desplazamiento de las cosas muebles y atribuir a uno u otro de los coherederos el uso personal de estos. Ahora bien, además de la urgencia, y esto es muy importante, deben comprobarse dos extremos: la negativa del resto de los coherederos a la realización del acto, y que dicha negativa impacta de manera gravosa en el interés común. ¿Sí? Es decir, si no hay negativa del resto de los coherederos, puede realizar directamente el acto, ¿no es cierto? Entonces debe comprobarse que hay una negativa del resto de los coherederos, y que dicha negativa impacta de manera gravosa en el interés común. Este es un pedido, como dijimos, que se realiza ante el juez, y al tratarse de una medida urgente, lo podemos relacionar automáticamente con el Código de Procedimiento, que se trata como una medida cautelar, donde se debe acreditar los presupuestos de toda medida cautelar, verosimilitud del derecho y peligro en la demora. Verosimilitud del derecho, obviamente, al tratarse de un coheredero, está por demás
cumplido, ¿no es cierto? Y en el caso del peligro o la demora, se relaciona justamente con estos dos extremos, que es la negativa por un lado del resto de los coherederos, ¿no? Donde no puede realizar esa medida de carácter urgente, ¿sí? Y que la negativa impacta de manera gravosa y directa en el interés común de todos los coherederos. ¿No? Estos dos extremos, ¿no?, configuran el peligro en la demora, puesto que de no tratarse, ¿sí?, se va a generar un mal mayor o hay un peligro en el no dictado de esta medida urgente, ¿no es cierto? Entonces se relaciona con un pedido más como una medida cautelar que otra cosa. Esa es la principal diferencia que tiene con el caso de los actos conservatorios urgentes, como el que yo les nombré como ejemplo anteriormente. En el caso del uso y el goce de los bienes, durante esta etapa de indivisión, el heredero puede usar y disfrutar de la cosa indivisa conforme su destino, en la medida compatible con el derecho del resto de los copartícipes. Si no hay acuerdo entre los interesados, el ejercicio de este derecho debe ser regulado de manera provisional por el juez. Provisional, obviamente, porque es el uso y goce de manera provisional durante el estado de indivisión. El copartícipe que utiliza privativamente una cosa, es decir, la utiliza de manera privativa, sin compartir, digamos, está obligado, excepto pacto en contrario, a satisfacer una indemnización desde que le es requerida. Excepto pacto en contrario, y acá lo podemos relacionar con el pacto de indivisión forzosa que acabamos de ver anteriormente. En el caso de los coherederos, recordemos, pueden realizar un pacto de indivisión forzosa, donde también se puede realizar una partición provisional de uso y goce. ¿Recuerdan el ejemplo del campo, donde se establece la indivisión forzosa durante el plazo de 10 años, 3 coherederos, y se divide en el campo en 3 partes? Es decir, es una partición provisoria de uso y goce nada más, donde no tienen título dominal sobre ese campo, en un tercio cada uno. Pero sí tienen la partición de uso y goce para poder continuar el normal giro comercial de ese establecimiento que se constituye como una unidad económica el campo, ¿no es cierto? Entonces se establece la indivisión forzosa en el pacto y hay una partición provisional de uso y goce. Entonces en ese caso hay un uso y goce privativo de cada una de esas porciones del campo, ¿sí? Pero no es necesario satisfacer ningún tipo de indemnización porque hay un pacto establecido entre los coherederos, ¿no es cierto? La última parte, el 23-28, habla del uso privativo de la cosa indivisa en el caso de que no haya pacto en contrario, ¿sí? Por eso les traje a colación el ejemplo que habíamos dado anteriormente, ¿sí? Y en el caso de los frutos, el artículo 23-29 dice: los frutos de los bienes indivisos acrecen, obviamente, la indivisión, excepto que mediante una partición provisional. De vuelta al mismo ejemplo, ¿sí? Si hay una partición provisional de uso y goce, cada uno recibe los frutos, ¿sí?, de lo que está explotando, con lo cual no va a acrecentar la indivisión. ¿Mm? Cada uno de los herederos tiene derecho a los beneficios y soporta las pérdidas proporcionalmente a su parte en la indivisión. Y la administración judicial, por último, donde tenemos que tener en cuenta que debe ser requerida por un coheredero mediante incidente por separado, se inicia ante el juez del último domicilio del causante y se puede designar un administrador de manera provisional, ¿sí?, o provisoria, y o definitiva, ¿sí? Provisoria habíamos dicho que es hasta desde la muerte y hasta la declaratoria de herederos, y definitiva desde la muerte hasta el momento de la partición, ¿sí? ¿Cuáles son las formas de designación? Bueno, por los coherederos o por el testador. Por los coherederos, y en el caso, bueno, y habla también, habla también el ordenamiento jurídico interno, habla en el caso de que haya pluralidad de administradores, ¿no es cierto? Pero bueno, por los coherederos o por el testador. Por los coherederos, los copropietarios de la masa indivisa pueden designar administrador de la herencia y proveer el modo de reemplazarlo. Es decir, de común acuerdo, pueden decidir, por autonomía de la voluntad, quién va a ser el administrador y establecer también las modalidades de su reemplazo, de cómo lo vamos a reemplazar. En caso de que no haya acuerdo, se puede requerir, por uno de los coherederos, puede requerir que sea judicialmente la designación del administrador.
la que va a recaer preferentemente, el ordenamiento jurídico interno establece un orden de preferencia, sobre el cónyuge sobreviviente. Y a falta de este, renuncia o carencia de idoneidad, puede recaer la administración sobre cualquiera del resto de los coherederos. Esta es una forma, por los coherederos. Otras formas de designación es por el testador. El testador puede designar en el testamento, lógicamente, a uno o varios administradores y establecer el modo de su reemplazo. Y debe surgir expresamente del testamento. Expresamente no significa que hable necesariamente de administrador, pero puede surgir expresamente estableciendo en cabeza de una persona la realización de actos de administración, de conservación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, de establecer o indicar funciones a una determinada persona que tienen que ver con las funciones propias de un administrador. Entonces, en ese caso surge expresamente que se ha designado a esa persona como administrador de la masa indivisa, ¿sí? En el caso de pluralidad de administradores, ¿sí? El cargo es ejercido por cada uno en el orden que están designados. Primero uno, a falta de este el otro, y así sucesivamente, excepto que expresamente se haya dispuesto que deben actuar conjuntamente, ¿sí? Así como debe interpretarse. ¿Cuáles son los derechos del administrador? Tiene dos derechos fundamentales, el reembolso por un lado y la remuneración por el otro. El reembolso es el derecho que tiene que se le reembolsen los gastos necesarios utilizados en el cumplimiento de sus funciones. Punto 1. Punto 2, el derecho a la remuneración, que el principal, la remuneración debe estar establecida en el testamento o en el acuerdo realizado por los coherederos. A falta de que la remuneración esté estipulada por los coherederos o establecida en el testamento, debe ser determinada por el juez. ¿Está bien? Es decir, si la misma no está establecida por el testador, ni tampoco existe acuerdo de administrador o copropietario de la masa indivisa, debe ser determinada por el juez. Pero lo principal es que por autonomía de la voluntad, si está incluida en el testamento, se respeta esa remuneración, y si está incluida en el acuerdo por parte de los coherederos, se va a respetar también el acuerdo. ¿Sí? Si no, va a ser determinada y fijada por el juez. La remoción, todo interesado, no habla de copropietarios o herederos, sino todo interesado. Pueden ser también acreedores. Puede requerir al juez la remoción del administrador si existe imposibilidad de ejercer el cargo o existe mal desempeño de este. Es decir, cuando hay imposibilidad de ejercer el cargo o mal desempeño, cualquier interesado puede iniciar un incidente de remoción, donde se tienen que probar estos dos extremos. Mientras tramita este incidente o este pedido, el administrador continúa en sus funciones, salvo que, según las circunstancias del caso en concreto, el juez advierta que existe verosímilmente un peligro en la demora que pueda existir a que continúe en sus funciones hasta el momento en que se pueda resolver la cuestión de la remoción o no, y entienda que sea necesario designar provisoriamente otro administrador, ¿no es cierto? Pero también va a depender todo de la verosimilitud y el peligro en la demora que encierra la pretensión de remoción cuando se inicia el incidente, ¿no es cierto? De hecho, se puede pedir como medida cautelar que se designe provisoriamente a otro administrador hasta que se resuelva el pedido de remoción. Funciones del administrador. Administración de los bienes, ¿sí? Y el cobro de créditos y acciones judiciales. Administración de bienes, el artículo 2353, dice que la regla en la administración es la conservación de los bienes hereditarios y la continuación del giro del patrimonio de la sucesión. El administrador no está autorizado a realizar actos de disposición. Solo de modo excepcional podrá hacerlo cuando los bienes sean susceptibles de perecer o depreciarse o su conservación resulte onerosa. En caso de bienes registrables, sean muebles como automotores o inmuebles, se requiere unanimidad de los herederos. Bueno, el artículo es claro. Por un lado, entonces, la administración de los bienes, ¿sí? Actos de, como dijimos anteriormente, actos de conservación y de administración.
no tiene autorización para realizar actos de disposición, solo excepcionalmente, ¿sí?, en los casos de que haya peligro de perecimiento o de depreciarse, o que la conservación resulte altamente onerosa, es decir, que no sea compatible con el interés común de los coherederos. No obstante ello, en el caso de tratarse de bienes registrables, siempre se va a requerir la unanimidad de los herederos. Otra de las funciones es el cobro de los créditos y acciones judiciales. El Código Civil y Comercial de la Nación prevé determinados supuestos como el cobro de créditos, continuación de acciones judiciales, iniciar las que fueron necesarias y presentarse en los procesos en los que el autor de la asociación haya sido parte. Para estos casos se requiere facultades expresas o autorización del juez o de todos los herederos. Y esto último es así porque el administrador no interviene en los procesos en calidad de parte, entonces siempre necesita autorización del juez o de todos los herederos, necesita facultades expresas, porque no interviene en calidad de parte. Rendición de cuentas, excepto que la mayoría de los copropietarios de la masa indivisa haya acordado otro plazo, ¿sí? Es decir, siempre en este caso, primero, autonomía de la voluntad, que se va a respetar. Caso contrario, ¿no?, el ordenamiento jurídico interno establece que el deber del administrador es rendir cuentas de manera trimestral o con la periodicidad que el juez establezca para el caso en concreto, ¿sí? Y por último, pago de deudas y legados. Esta es una de las funciones que debe realizar también el administrador. Los acreedores que no son titulares de garantías reales, ¿cuáles son las garantías reales? Por ejemplo, cuando hay un bien determinado que tiene como destino el pago de una determinada deuda, por ejemplo, una hipoteca, una prenda, ¿sí? Aquellos acreedores que no son titulares de una garantía real en ese sentido, deben presentarse a la asociación, denunciar su crédito a fin de ser pagados. Y esto es una locución que establece de manera textual el ordenamiento jurídico interno. Deben presentarse, es una carga procesal que tienen los acreedores no titulares de garantías reales en la asociación. Deben presentarse, ¿sí? Si no se presentan, marche preso, como se dice, ¿no? Comúnmente. Una vez presentados, el administrador de la asociación debe seguir el procedimiento de pago establecido en el artículo 2358. Por un lado, punto 1, debe pagar a los acreedores presentados, según el rango de preferencia de cada crédito establecido en la ley de concursos. Es decir, debe pagar a los acreedores presentados según la ley de concursos y quiebras, ¿sí? Segundo punto, de pagados los acreedores, se cumplen los legados. ¿En qué orden? En el siguiente orden, y establece el 2358 el orden. Los que tienen preferencia otorgada por testamento, los de cosa así determinada, y los demás legados, que si hay varios de la misma categoría se pagan a prorrata. Y finalmente, en el caso de la masa indivisa, cuando es insolvente, los copropietarios pueden pedir la apertura del concurso o la declaración de quiebra de la masa indivisa. Y con esto finalizamos, ¿no es cierto?, la unidad 7. Bueno, espero que se haya entendido todo y nos vemos entonces en la próxima clase.